Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de fluidoterapia en pequeños animales. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Elección de fluidos según la enfermedad del animal. La ponente a cargo esta noche es la doctora Ángela Parra González. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la ve y se la escucha perfectamente. Listo. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, entonces muy buenas noches a todos. Bienvenidos pues al diplomado de la parte de fluidoterapia. Entonces, en este caso les vengo a exponer la elección de fluidos según la enfermedad que presenta nuestro paciente. Para el temario de hoy, una breve introducción que sería pues la importancia de la hidratación en la salud animal. ¿Cuál sería la deshidratación Disculpa, se y la escucha doble. sobrehidratación a nivel? ¿Me escucha? Sí, pero es que tú hablas y se escucha el ¿Me eco, escucha? entonces no sé. Sí, doctora, se la escucha muy bien. Ok. Si quieren, porfa, me apagan los micrófonos para poder continuar con la clase. Como les venía contando, entonces, en primera instancia, les voy a hablar sobre la importancia de la hidratación en la salud animal, la deshidratación y sobrehidratación en la parte animal, elección de fluidos en enfermedades específicas, protocolos de fluoterapia en situaciones más que todo de emergencia y, por último, un caso clínico como tal para discutir todo lo mencionado anteriormente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la importancia de la hidratación? Entonces, uno, es importante porque miramos las necesidades de sobrellevar y conllevar de elegir la administración de un diagnóstico que implica una deshidratación. Entonces, la terapia con fluidos contribuye fundamentalmente al tratamiento del paciente en la parte de urgencias o un enfermo críticamente para conocer sus indicaciones y tipos de fluidos disponible, rutas de administración y el cálculo de volumen a administrar es fundamental para la aproximación clínica y el correcto como tal tratamiento que le vayamos a instaurar a nuestro paciente para poder obtener mejora de su patología en la cual pues nos va a llegar. Entonces, es importante tener en cuenta tres cosas. En este caso, la anamnesis que nosotros tengamos con los propietarios, el caso clínico del paciente y los diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a llevar. Y todo esto va a depender de cómo empezar a tratar a nuestra mascota. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo lo anterior mencionado con el fin de que nuestro paciente salga de su cuidado crítico. Entonces, para esto debemos tener en cuenta lo siguiente. Tanto, más que todo en los pequeños animales, me refiero a tanto caninos como felinos, ellos poseen un 60% de agua a nivel corporal, ¿cierto?
Entonces, normalmente esa agua corporal se tiene que componer en un 100%, ¿sí? Entonces, ahí se distribuye el total de líquidos en el cual se compone como lo siguiente. Entonces, tenemos el 60% que sería el total del agua, que sería componentes, en este caso, los pacientes que tienen, que son obesos, ¿sí? Que tienen una gran masa corporal, ellos tienen más contenido de agua, ¿sí? Ya que su tejido adiposo hace que haya más contenido a nivel sistémico de agua. Entonces, este 60% de agua corporal se divide en dos porciones. Entonces, el 40% se denominaría células intracelulares y el 20% sería de líquido a nivel extracelular. Entonces, cuando hablamos del líquido intracelular, hablamos de que las células contienen potasio y fósforo en conjunto con unos iones o específicamente pues una clase de electrolitos con el fin de compensar el paciente. Este 20% que es el líquido extracelular se va a componer de sodio y de cloro. Entonces, ahí van a componerse los iones para evaluar el espacio extracelular, en el cual este se evalúa en dos porciones. El 15% sería el espacio de líquido inter- intra- intersticial y el 5% del espacio intravascular. Entonces, teniendo en cuenta esto, esto sucede tanto en caninos como en felinos, es importante mantener estos volúmenes, los cuales se van a ver reflejados o se van a ver alterados en conjunto cuando los pacientes obtienen vómitos, diarreas o alguna descompensación a nivel sistémica que haga que estos valores de la parte intracelular, intravascular e intratersticial disminuyen. Entonces ahí se van a ver reflejados la parte de los tipos de deshidratación, que es importante que los tengamos en cuenta a la hora de administrar de forma correcta algún fluido. Entonces, teniendo en cuenta esto, cómo se distribuye el agua a nivel interno de nuestros pacientes, debemos tener en cuenta los tipos de deshidratación para saber qué tipo de deshidratación presenta nuestro paciente y qué requerimientos o qué déficit en conjunto con el mantenimiento tengo que reponer y qué tipo de líquido sería el ideal para yo tener en cuenta. Entonces tenemos tres tipos de deshidratación, que sería la parte de pérdida de líquidos isotónica, pérdida de líquidos hipertónica y pérdida de líquidos hipotónica. Entonces empezamos con el hipotónico. Normalmente pues es una pérdida de fluidos corporales, específicamente pues contienen agua y solutos que anteriormente les comenté en conjunto de los iones, en este caso que van a ser sodio, potasio, cloro y fósforo. ¿Listo? Que se los mencioné en la anterior diapositiva. Entonces, para este tipo de pérdidas, normalmente, ¿qué pasa? Entonces, normalmente cuando son de la parte isotónica, afecta a los espacios intracelulares y extracelulares, que anteriormente les mencioné que este líquido intra y extracelular se compone de un 20% y de un 15%. Entonces, en este caso, la parte de la célula va a verse más que todo un poco como se ve en la imagen, más que todo el conjunto de agua se va a ver reflejado por un aumento de tamaño. Entonces, normalmente estos solutos extracelulares van a variar la parte osmolar y van a aumentar el tamaño de la célula, haciendo verse que está más grande, pero generalmente pues es por su deshidratación. Eso se compondría la parte de la deshidratación isotónica. Hablamos de la pérdida de líquidos hipertónica, en el cual normalmente el agua que está en los espacios intravasculares y extracelulares van a entrar a la célula su gradiente osmótico, ¿sí?
Entonces, en este caso, quiere decir que los fluidos son prácticamente agua pura y es poco frecuente que se presente pues en animales que tengan de pronto diabetes o enfermedades hormonales. Entonces, quiere decir que la parte de los líquidos salen en la parte extra y intracelular, haciéndose ver que la célula se ve totalmente deshidratada, como se ve en la parte de la foto. Hablamos de una pérdida de líquidos hipotónicos, lo que quiere decir que normalmente el agua pasa al espacio intracelular al espacio extracelular. Y luego, normalmente, pues se va a ver totalmente deforme como se ve en muestra en la imagen. Entonces, son niveles que conllevan a un comportamiento de una osmolaridad menor y el gradiente como tal se va a ver reflejado, viéndose que esta célula se vea totalmente deforme, como se muestra en la imagen, totalmente circular y por ende, pues va a haber una deshidratación porque este líquido va a estar a nivel externo y no interno, que es lo que se compondría como la parte hipotónica. Teniendo en cuenta lo que les mencioné de cómo está conformada el 60 al 40 y el 15% de agua y en conjunto con los tipos de deshidratación, podemos tener en cuenta la deshidratación y la sobrehidratación. Entonces, en este caso, ¿cómo la evaluaríamos nosotros? Entonces, primera instancia, evaluando a nuestro paciente en consulta. Entonces, uno, haciéndole una buena anamnesis, ¿sí? La descripción cronológica de la enfermedad. Me refiero la cantidad y frecuencia de pérdidas posibles, ya sea que el paciente tenga vómitos o diarreas. Entonces, ¿hace cuánto pues el paciente presenta este tipo de alteraciones? Si lleva 2 o 3 días o más tiempo. Es importante conocer a nuestro paciente, la edad, el sexo, si es de pronto de una raza específica, ya que algunas razas pues sufren de algunas enfermedades de base y por ende pues esto me ayudaría a entender un poco más el caso. Em, si el paciente, pues por un lado, pues si es geriátrico, adulto o cachorro, con el fin de saber de pronto qué otro tipo de diagnósticos diferenciales puedo obtener. Y el peso de nuestra mascota. Es importante que si de pronto nuestro paciente tiene, de pronto llegan más que todo con vómitos y diarreas sanguinolentas, la idea es tomar en cuenta no las anteriores que el paciente haya tenido, sino al momento pues de nosotros ingresar a la hospitalización. Entonces es importante dejarlo bajo observación médica y mirar cuántos vómitos y diarreas presenta durante la parte de hospitalización para nosotros obtener un correcto mantenimiento y corregir, por así decirlo, el déficit que presenta el paciente. Entonces, es importante tener estos datos en cuenta porque si nuestro propietario, porque hay algunos que no nos dicen la verdad y dicen que tiene pronto más de 15 vómitos y tomamos esa referencia como para realizar la forma del mantenimiento, sería pues de pronto un mal manejo para la parte de los fluidos. Entonces, de pronto en menor proporción podemos manejar entre 1 a 2 máximo según lo que nos comenta el propietario, ya sea de pérdidas de vómito o diarrea. Según el caso, es importante evaluar la parte de las mucosas, si están secas, pálidas y de pronto y su retorno de pliegue capilar. Entonces, allí es donde vamos a mirar pues la parte de deshidratación. ¿Cuánto demora el retorno del pliegue capilar para volver a su estado normal? Allí vamos a tomar la medida en qué porción o cuántos segundos tiene nuestro paciente deshidratación, su frecuencia cardíaca, pulso y frecuencia respiratoria para mirar cómo está funcionando su sistema o sus signos por si hay alguna hipertermia, aumento de temperatura o disminución de la frecuencia o hipotermia, disminución de la frecuencia de disminución de su temperatura y el retorno del pliegue cutáneo. Y esto concuerda con el retorno del pliegue de las mucosas con el fin de observar el paciente. Ujú. Entonces, en primera instancia, para reevaluar yo un paciente con deshidratación es importante pues la consulta con el propietario. Una vez teniendo en cuenta esto, entonces vamos a mirar la tabla
como tal de porcentajes en el cual yo puedo evaluar que mi paciente pues tiene cierto grado de deshidratación con el fin de poderlo examinar. Entonces, hablamos de una básica que es menor a 4%. Entonces, normalmente pues son ausencias en los hallazgos físicos del examen durante la parte clínica de mi mascota. Hablamos de que nuestro paciente tiene una deshidratación de pronto de un 4 a un 6% porque nos vamos guiando por la sintomatología y cómo pues nos llega a la consulta. Entonces puede tener que tenga sequedad en las mucosas, en las membranas mucosas. El paciente de pronto no presenta signos de jadeo o que tenga taquicardia y una ligera pérdida de la elasticidad difícil de detectar, que sea algo de pronto menor. Si es de 6 a 8%, ya un retraso ligero o moderado de la tracción del pliegue cutáneo, sequedad de las mucosas, ligera taquicardia y presión del pulso es normal y de pronto su tiempo de llenado capilar es mayor a 3 segundos. Allí pues ya está aumentándose un poco la parte de la deshidratación. Hablamos de una deshidratación entre 10 a 12%, en el cual pues ya generalmente pues ya es un retraso moderado a marcado el retorno del pliegue cutáneo. Entonces, este va a ser mayor a 4 segundos. La sequedad de la mucosa en conjunto con su coloración ya se va a tornar pálida. Eh, Normalmente se torna la lengua seca y agrietada y pronto puede empezar con un signo de shock. En este caso, pues va en conjunto con la hipovolemia y esto de pronto un shock séptico o septicémico que me va a generar de pronto que el paciente puede entrar en paro. Cuando tienen una deshidratación mayor del 12%, ya el paciente pues va a estar muy grave. ¿Por qué? Su retorno de pliegue cutáneo eh, es casi nulo, se queda totalmente la piel pegada o tal cual como nosotros la dejamos. Presenta un shock hipovolémico en conjunto con aumento de la frecuencia cardíaca, su pulso va a ser débil y su frecuencia y su su signo respiratorio va a ser complicado o va a estar aumentado o disminuido por su dificultad y su retorno de pliegue va a ser mucho mayor a 4. Cuando un paciente que ya esté de pronto mayor a esto, pues ya se consideraría algo crónico, que sería una deshidratación de un 14%, estado extremo de gravedad, un 15% ya sería un punto de no retorno, estado casi irreversible, que el paciente por ende les están dando la signología de que va a entrar en paro y que puede fallecer en el momento. Entonces, teniendo en cuenta la parte del estado físico de nuestra mascota en consulta, es ideal pues saber qué tipo de deshidratación presenta para saber cuántos líquidos tengo que reponer según lo que me cuenta y según lo que me cuenta el propietario y como yo veo a mi paciente de forma física en consulta. Teniendo en cuenta esto, para saber un paciente con deshidratación, obtenemos las siguientes vías que son las más utilizadas. Entonces, la vía oral, pues es la ruta más segura que puede llevarse a cabo mediante una ingestión voluntaria, forzada o por sonda esofágica y esogástrica. Contraindicada cuando los pacientes presentan vómitos o enfermedades esofásicas persistentes o neumonía por aspiración o shock. Entonces, normalmente esta vía oral se usa más que todo, de pronto si quieren alguna sonda esofágica o nasogástrica, se utiliza más que todo en felinos, porque pues ustedes saben si un felino deja de comer 24 horas o al menos 2 días, empieza a generar lipidosis hepática, ¿sí? La parte del hígado empieza a recargarse a tal punto de que genera esta lipidosis. Lo mismo en caninos, pero sucede más que todo en felinos, en más tiempo. Entonces, estas ondas se pueden suministrar para facilitarle la digestión y el alimento de las kilocalorías días en conjunto con las pérdidas de estos pacientes. Una deshidratación
no solamente se puede componer con la parte de hidratación de líquidos, sino también con lo que consume nuestra mascota de kilocaloría a día, que es importante para conllevar pues un buen mantenimiento para recuperar el déficit que anteriormente haya perdido. Entonces, estas sondas nasogástricas y esofágicas se dan más que todo en felinos. También pues están normalmente en caninos cuando de pronto están en estados de shock, que la verdad pues a veces son casi irreversibles, se puede implementar esta vía oral. ¿Por qué está contraindicada en vómitos? Porque el paciente se puede broncoaspirar. No más por esta sonda, pues el vómito iría directamente en la parte pulmonar y podemos generar algo secundario, una enfermedad secundaria por mal manejo clínico. La otra vía que es también bastante utilizada para compensar deshidratación es la vía subcutánea. Entonces, cuando hay pacientes con deshidratación severa o hiperprofundidos, no logra cubrir como tal las necesidades de hidratación. En caso de deshidratación moderada, la vía subcutánea se puede resultar con utilidad. Entonces, normalmente estas vías subcutáneas yo las implemento cuando los pacientes eh, de pronto tienen una deshidratación básica que puede estar en un rango de 4 a 6%. Entonces, se puede implementar de la siguiente manera. En cada punto de aplicación máximo que ustedes pueden aplicar en punto de líquido, son 20 ml por sitio de aplicación. Entonces, ustedes pueden poner si quieren 20 ml, perdón, 150 ml de cualquier líquido de elección, pero en cada punto de elección máximo debe cumplir un rango de 20 ml por punción con el fin de que el paciente de pronto no tenga aumento de perfusión por la parte de la presión de la piel y no se pueda reabsorber de forma correcta en cada punto. Esta absorción es mucho más lenta que la parte endovenoso, pero me mantiene el paciente hidratado por lo menos 24 horas, dependiendo de los líquidos que yo le haya suministrado con los cálculos de la tabla de deshidratación y con los signos clínicos del paciente. Entonces, normalmente pues esta es más utilizada en pacientes de pronto renales que necesitan de pronto alguna alteración, que presentan alguna alteración de base como insuficiencia renal ya crónica. Entonces necesitamos perfundir todo el tiempo el riñón, pero de pronto por costos de los propietarios, que no lo dejen de pronto de forma intrahospitalaria y se le aplique una perfusión endovenosa, se puede suministrar hidratación subcutánea. Va a ser un poco más retardado, pero el riñón lo voy a estar perfundiendo lentamente durante 24 horas de pronto de la vía subcutánea, que es la más utilizada. Y la vía intravenosa es la correcta elección de vías cuando hay un paciente con deshidratación severa, con hipotensión, con shock, con vómitos o cualquier condición clínica donde pues la pérdida de fluidos sea significativa y persista tras la evolución. Entonces, ya sea por pérdida de diarreas, vómitos, hipertermias, sería la ideal, ¿sí? Normalmente las vías endovenosas se pueden aplicar de la vena yugular, que ya contamos con una derecha y una izquierda, la vena cefálica y la vena safena o la vena medial. Son las venas que podemos de pronto implementar en tanto en caninos como en felinos. La vena yugular más que todo se administra en cachorros, ya sean caninos o felinos, ya que pues esta se obtiene mejor visibilidad, pero los pacientes pues va a ser un poco incómodos, entonces digamos si se aplica en pacientes ya adultos o geriátricos, entonces estas venas se administran más que todos en cachorros para la mejor facilidad de la administración de fluidos. Cuando los pacientes se sobrehidratan, en esta ocasión, ya más adelante les explico en otra diapositiva, cómo sé que un paciente tiene sobrehidratación. Entonces, uno, lo que de pronto como médicos tenemos un error es que eh, el mismo cálculo que realizamos el día uno, ¿sí?
digamos que tienen un porcentaje de deshidratación de un 12%. Llega nuestro paciente con signos de vómitos, diarreas. Necesito compensar esos déficits y le puse como médico un porcentaje de deshidratación de un 12% el día uno. Eh, Como ley, para poder tener en cuenta un paciente que esté bien hidratado, tengo que reevaluarlo cada 24 horas. Si yo dejo el paciente hospitalizado mínimo 4 días, no puedo seguirle suministrando la misma cantidad de fluidos que le administré el primer día al cuarto día, porque lo estoy sobrehidratando. Si el paciente ya me compensó por lo menos 24 horas de los líquidos que yo le compuse y le repuse, entonces, debe estar hidratado y por ende el segundo al tercer día la tasa de fluidos debe disminuir porque yo tengo que estar reevaluando el paciente de fluidos cada 24 horas. Entonces, si un paciente tiene sobrehidratación, en este caso, pues se vería más que todo reflejado en la vía endovenosa. Nuestro paciente se va a ver afectado o qué sintomatologías va a presentar. Va a presentar edema a nivel pulmonar. Entonces el paciente puede empezarnos con una respiración de boca abierta, presenta una posición ortopnéica, que es una posición de dificultad respiratoria. Al momento de la auscultación vamos a escuchar estertores, sibilancias y crepitaciones a nivel cardíaco y respiratorio, en la cual pues no se vería. El paciente se empieza a generar edema sistémico, en el cual se va a ver reflejado que el líquido que yo le administré durante la hospitalización se ve reflejado extravascularmente. Entonces se va a depositar fuera de la célula y se va a incorporar en la parte de la masa corporal de mi paciente, haciéndose observar o notar que el paciente tenga de pronto edema subcutáneo o en toda la parte de la piel por un acúmulo de líquido extracelular, intracelular, se vaya extracelular, que es por la parte de afuera de las células, generando pues una pérdida de líquidos. En este caso sería de forma hipotónica, que es extracelular. Entonces, nuestro paciente específicamente va a presentar esos signos si yo no hago la correcta evaluación clínica en primera instancia. Esa sería como tal la descripción más básica cuando un paciente tiene sobrehidratación. Para yo saber qué tipo de elección de fluidos le voy a suministrar a mi paciente durante la consulta, entonces tenemos estos tipos de fluidos. Entonces, ¿qué tipos de fluidos tenemos? Entonces, en el proceso clínico y adyacente y el déficit de fluido en particular, vamos a determinar qué tipo de fluidos le corresponde a mi paciente. En este caso tenemos dos grupos que son cristaloides y coloides. Entonces, en este caso, los cristaloides son soluciones de agua y electrolitos que salen libremente al compartimiento vascular. Normalmente, pues estos van a tener sodio, agua más electrolitos, ¿sí? Que es lo que lo componen en general cualquiera de sus grupos, pero normalmente son soluciones que hacen de mantenimiento en la parte de hipertónica cuando hay un déficit de glucosa. Entonces, el principal acción de estos cristaloides es recuperar el volumen intravascular de los electrolitos que anteriormente se perdieron. Eh, Normalmente se evalúan tres cristaloides que son muy conocidos, que serían la solución salina fisiológica, específicamente del 0,9%, el Ringer lactato o el lactato de Ringer y solución de Ringer. Entonces, ahí esas tres componen lo mismo, que van a contener sodio, agua y electrolitos, y en conjunto para reponer la parte dextrosa de nuestras mascotas. Entonces, la principal función de estos cristaloides es mantener el líquido extracelular de forma compensatoria. Entonces,
hablo del otro grupo que son coloides artificiales o naturales. Perdón, en la parte de los cristaloides hay otro grupo que es de cristaloide hipertónica. En este caso tenemos soluciones solo a base de dextrosa, que son dextrosa del 5% y el 50%. Y hay otro que es una solución fisiológica de 7,5% y hay otra que hay hasta el 23%. Hablamos de de los coloides, en este caso pues contienen moléculas que son retenidas durante mayor tiempo en la parte de la célula vascular. Normalmente estos coloides, que, ¿cuál es su principal función? Mantener el peso molecular de forma correcta y normalmente pues ella va a mantener el líquido a nivel intravascular. En este caso es al revés. Los cristaloides es para mantener los líquidos extravasculares y los coloides a nivel intravascular. Y como tal, pues va a requerir que su mantenimiento o su volumen permanezca de forma adecuada. Entonces, obtenemos de forma natural, que son como las más conocidas, en este caso, pues la albúmina, el plasma o sangre completa. Entonces, más que todo, pues estas es sus elecciones para de pronto transfusiones sanguíneas o cuando hay un déficit de estas de albúmina o de plasma por alguna enfermedad de base que tenga el paciente. Entonces, estos son los líquidos que debemos tener en cuenta para la elección correcta de fluidos. Entonces, si ya tenemos en cuenta qué tipo de deshidratación presenta mi paciente, el grado de deshidratación y las pérdidas que ya tiene el paciente, y ya sé cuál es el correcto, entonces voy a administrarle cualquiera de estos cristaloides o estos coloides. Ahora, para que me entiendan un poco, ¿cuáles serían, pues, según la enfermedad que presenta el paciente, la elección correcta? ¿Sí? Teniendo ya en cuenta el grupo que contiene cada uno y para qué sirven y para qué tipo de deshidratación puedo compensar a mi mascota. Entonces, según la enfermedad, como anteriormente o inicialmente les comenté, los tres tipos de pérdidas de deshidratación. Hablé de una pérdida de líquidos hipotónicos. Las enfermedades de base que producen estas pérdidas de líquidos principalmente son diabetes, ya sea diabetes mellitus o diabetes insípida, ¿sí? Cualquier tipo de diabetes genera una pérdida de líquido hipotónica. Cuando el paciente genera jadeo, hipertermia, vómitos, diarreas y mucosas pálidas y secas, puedo pensar que el paciente tiene una pérdida de líquidos hipotónicas según la enfermedad que me presenta y los signos clínicos. Cuando el paciente presenta una pérdida de líquidos hipertónicos, el paciente presenta una hipovolemia. ¿Qué significa esto? Que el paciente anteriormente eh, presentó un déficit ya sea de parte cardíaca o respiratoria, ya sea un aumento o disminución para compensar el paciente. Entonces, si hay un aumento o una pérdida de estos dos signos, cardíaco y respiratorio, en conjunto con el pulso, el paciente me va a compensar de forma correcta, alterándome que el paciente tome mucha agua o que orine más de lo normal o que orine asistido o que genere una somnolencia porque hay un déficit o una pérdida de electrolitos. En este caso, la enfermedad pues, principal para generar una pérdida hipertónica es por una gastroenteritis hemorrágica, que presentan diarreas totalmente líquidas y fétidas de color rojo de base, en conjunto también con vómitos de este color, mucosas pálidas y secas y que tengan también su disminución de temperatura, por lo mismo por la hipovolemia para compensar, pero que anteriormente se está perdiendo por algo hemorrágico o por una gastroenteritis. En este caso, en cirugía, a veces cuando hay de pronto los pacientes presentan alguna hemorragia por un vasito o que de pronto se soltó un muñón durante la cirugía, como hay una hemorragia activa, genera pues la hipovolemia en cirugía, entonces eso quiere decir que es una pérdida de líquidos hipertónicos. Cuando hay pérdida de líquidos isotónico, va muy de la mano cuando hay deshidratación severa a tal punto de que el paciente genere shock y en conjunto con hipovolemia.
Entonces, las más conocidas, pues es con vómito y diarrea, pues serían las hipotónicas, que son como lo que más llegan pues a consulta, ¿sí? Lo otro puede ser fisiológico al momento de compensar de pronto una enfermedad primaria que anteriormente se expone. Cuando nosotros de pronto pasamos a nuestro paciente a cirugía, de pronto ya anteriormente programada, o que de emergencia pues necesito que ingresarlo a cirugía con anestesia, ¿cuál sería el correcto líquido que debo implementar? En este caso serían cristaloides. Si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, normalmente se le aplican son coloides, ¿sí? Que anteriormente pues les mencioné para mantener su líquido extracelular. Entonces, intracelular, perdón. Entonces, en este caso, ya sea plasma, albúmina o sangre completa si el paciente lo requiere. Eh, Normalmente cuando son enfermedades cardíacas, los líquidos en esta ocasión son casi nulos, casi, porque si el paciente ya me está generando un edema o ya tiene enfermedad de base, una citis, una alteración de líquidos extracelulares, y lo que yo lo voy a hacer pues es mantener esa porción de líquidos, pero eso me está llevando a una sobrehidratación, ¿sí? Como les dije anteriormente. Entonces, en pacientes cardíacos o cardiópatas o con enfermedades de coagulopatía, eh, el ideal es el coloides, pero pues siempre y cuando bajo supervisión veterinaria de estar vigilando 24 horas estos pacientes cardíacos para que no se sobrehidraten y no entren en un shock con hipovolemia y que el paciente les pueda entrar en paro. Eh, ¿Cuáles serían ahora pues la clasificación, la contraindicación y cuáles sería la dosificación? Les comenté de los cristaloides, entonces ya les socialicé los grupos que hay. En este caso, hablamos del primero, que son el lactato de Ringer y el cloruro de sodio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos? Que el lactato de Ringer o el líquido de Harman o el Ringer de Harman son alcalinizantes, y el cloruro de sodio de pronto con la glucosa al 5% son acidificantes. Entonces, cuando un paciente está séptico o en sepsis, se puede implementar eh, el grupo del alcalinizante dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Entonces, acá le da la indicación para qué enfermedades específico o ya sea de urgencia puedo implementar este líquido. Entonces, por pérdida de fluidos con una acidosis metabólica, sí que el paciente ya me está generando una acidosis, ya sea por una enfermedad cardíaca, renal o hepática que me esté ocasionando esta alteración. Por una insuficiencia renal, el paciente presenta vómitos, diarreas, poliurias en conjunto con hipovolemia. Puede implementar cualquiera de los mencionados, lactato o cloruro de sodio. En este caso, la dosificación pues va muy de la mano en conjunto, pues como yo les expliqué, con la tabla de deshidratación y los signos que me presenta el paciente. Se puede implementar entre 5 a 20 ml kilo hora hasta 80 ml en caso de shock. Esto se puede implementar en un lapso de una hora para hacer la compensación si el paciente está de pronto en cuidado crítico. Los contraindicaciones de cada uno, más que todos los alcalinizantes, estarían contraindicados cuando tengan insuficiencia hepática severa. Si el hígado no me está respondiendo de forma adecuada, y si yo le administro un lactato, el paciente me puede generar aumento, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan a tratar la parte hepática y ustedes ven que en vez de bajar aumento, es por el líquido incorrecto que se está implementando en la parte hepática. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, la parte de los cristaloides lo que van a obtener es más que todo sodio, glucosa y electrolitos, que estas son, eh, que estos son medicamentos que se van a eliminar por esta vía a nivel hepática. Entonces, estamos haciendo un trabajo casi el doble al hígado para que funcione más tiempo, y por ende, pues va a aumentar su trabajo y por ende su inflamación. Hipercalemia, eh,
Y es importante si el paciente pues tiene un déficit a nivel, como les comenté, de transfusión sanguínea, entonces es importante que la parte, igual más adelante les explico de la transfusión, de que no sea por una misma vía, ¿sí? Pero ya este más adelante les explico un poco mejor. Los acidificantes como el cloruro de sodio y la destrozal 5, más que todo por patologías de insuficiencia cardíaca, estaría contraindicada en conjunto con una hipertensión y una acidosis metabólica. Entonces, en este caso, el cloruro de sodio está contraindicado por lo mismo. En la parte cardíaca, si yo le suministro este líquido, lo que voy a hacer es aumentarle más el edema y no voy a generar de pronto alguna mejoría de la parte cardíaca o la coagulopatía que presente el paciente. Hablamos de otro líquido para mantenimiento. En este caso es el Esterovet, es otra solución. Normalmente pues no es tampoco muy comercial, pero digamos si se la presentan en su país, por eso las pongo. Más que todo indicada pues para terapia de mantenimiento con deshidratación hipertónica, con cobertura parcial de energía, más que todo sirve para cachorros y pérdida de apetito. La dosificación es de 2 miligramos kilo hora, según pues como presenta el paciente los signos y contraindicado en hiperpotasemia. Si se disminuye el potasio, esta no tiene gran cantidad de potasio, entonces no le estoy suministrando el correcto electrolito que le puedo suministrar. Hablamos de otro grupo de la parte de los cristaloides que le mencioné, que era la parte de las dextrosas, una que es al 5% y otra al 50%. Entonces, estas dextrosas que son al 5%, como tal sus indicaciones es cuando pues hay una hipoglicemia. Normalmente en caninos y en felinos la glicemia debe estar en un rango de, de, de 70 perdón, de 80 a 120, ¿sí? Es el rango normal de la glicemia en sangre. Si está por debajo de estos valores, pues ya me genera una hipoglicemia que como tal, pues va a generar por deshidratación. Entonces pueden también tener deshidratación con pérdidas primarias de agua y vehículo de otros fármacos. Normalmente la dosificación de ambas, yo las manejo personalmente que ha tenido efecto, y pues algunos artículos la mencionan, si es una glucosa del 50%, entonces esta contaría como 12 ml por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 20 kilos, le voy a administrar el doble para que pronto me entiendan un poco. Le administro 40 de glucosa al 50%. En cambio de glucosa al 5 ya contaría por un kilo 5 ml. Si pesa 5 kilos, entonces le tengo que administrar 50 ml, ya que la cantidad es menor. Esas son las dosis que normalmente yo manejo cuando hay un déficit de glucosa. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Pues su concentración, ¿sí? Entonces, normalmente cuando los pacientes tienen enfermedades de pronto a nivel pancreática por un déficit de esta. En este caso, o en cirugía también se manejan mucho, o cuando están en un shock séptico, la ideal sería el 50%. De pronto cuando los pacientes, de pronto más que todo en cachorros, que de pronto no han comido en un lapso de 24 horas y ustedes saben que ellos deben comer cada 24 horas, perdón, cada 4 horas, eh, y no han consumido de forma correcta, se puede implementar la glucosa al 5, que no va a ser de pronto tan agresiva como la del 50 que se hace más en casos en pacientes adultos y de pronto en emergencias. Está contraindicada sin utilidad de pronto en la parte anestésica, ya que se expande el plasma y no aporta como tal los electrolitos de forma correcta, a menos de que el paciente pues tenga alguna urgencia, ¿sí? En ese caso pues sí tendría algún valor relativo. El otro fluido
es el cloruro de sodio al 7,5. Como les comenté, habían dos, que uno era al 0,9 y en este caso es al 7,5. Este 7,5 también hay otro que es de 23%. Entonces, normalmente, pues aumentan, la principal es el aumento de volumen intravascular. Entonces está indicado pues para tratamientos de urgencia específicamente en shock o que el paciente pues tenga una sepsis o una hipovolemia o que esté de pronto en la curva de la muerte, se puede implementar de forma correcta. Cuando hay torsión volvulogástrica se puede implementar por quemaduras, politraumatismos, que el paciente me genere de pronto alguna presión intracraneal o de pronto alguna parte traumática en el sistema nervioso central lo puedo implementar. O cuando hay hemorragias. La dosificación en perros va de 4 a 8 ml y la otra en felinos de 2. Está contraindicado cuando los pacientes pues tienen una deshidratación baja, ¿sí? No está implementado, es más que todo es cuando la deshidratación ya es crónica. Hiperosmolaridad, sobrecarga de volumen de patologías cardíacas o pulmonares estaría contraindicado. Hablamos de los coloides. En este caso, tenemos, pues, como les comenté, la albúmina, el plasma o la sangre. Entonces, estos son más que todo, pues, cuando hay un déficit, cuando necesitamos expandir el volumen intravascular, la albúmina sería la parte correcta. Hay de 0,2, de 20 y de 0,25. Su dosificación es de 1 a 1,5 gramos por kilo y se puede administrar en un lapso durante 2 o 1 hora. Está contraindicada como tal en la tasa reducida a procesos alérgicos que el pronto me haya ocasionado la albúmina, entonces estaría contraindicada. O cuando tenga alguna enfermedad cardíaca. El plasma es ideal más que todo en concentraciones de pronto bajas de albúmina, se puede suministrar el plasma completo. Normalmente pues esto se saca una fórmula correcta para saber cuál es el plasma. El plasma deseado menos el plasma actual del paciente por el plasma del donante. eh, perdón, el plasma deseado menos el plasma actual del donante y del actual, ¿sí? Por el volumen del plasma que se obtiene de forma correcta, que ya más adelante les explico la fórmula de la transfusión. Estaría contraindicado si hay proceso alérgico. El manitol es el coloide ideal de pronto para disminuir, lo uso mucho para la presión intracraneal e ocular o procesos de pronto de un derrame cerebral o del sistema nervioso central. La dosificación es de 0,25 a 1 miligramo por kilo. Eh, para hablar un poco del protocolo en situaciones de emergencia, es importante el monitoreo. Una fórmula básica para fluidos de emergencia que pueden ustedes suministrar es solamente con el peso, ¿sí? Que de pronto ustedes no sepan cuál sería de pronto la deshidratación, el porcentaje o que no tengan absolutamente conocimiento si tuvo vómitos y diarreas, se puede implementar 30 por el peso más 70. Sería la fórmula básica correcta que ustedes pueden implementar en caninos y en felinos. En una situación de emergencia, el paciente que presenta de pronto taquicardia, desarrolla de pronto secreción nasal, crepitaciones a la auscultación cardíaca y torácica. eh, el paciente de pronto tiene una sobrehidratación, no por lo que le hayamos implementado, sino por una carga fisiológica del paciente, una enfermedad secundaria A. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces, el peso corporal del paciente. Si nuestro paciente aumentó de peso de un día para otro más de lo normal, hay algo que estamos haciendo mal. La elasticidad de la piel, el tiempo de llenado capilar, humedad y color de mucosas, frecuencia cardíaca y respiratoria, cuánta producción de orina está así, presentando mi paciente o si no tiene producción de orina, análisis de muestra de cuadros hemáticos o de fórmulas sanguíneas, que es lo ideal.
Entonces, en una situación de emergencia, esa sería la fórmula básica y los principales componentes fisiológicos que yo debo administrarle a mi paciente durante la consulta. Eh, Acá está la parte de la transfusión sanguínea, que les hago de pronto de forma rápida para no demorarme mucho tiempo en esto. La fórmula que les dije anteriormente es el peso del paciente. eh, Normalmente, bueno, ahí según el peso, por el hematocrito deseado. Normalmente el hematocrito normal debe estar entre 23 a 46. Si está menor a esto, entonces ya hay un déficit. Para yo hacer una transfusión sanguínea, el hematocrito debe estar en 12 o menos de 12. El deseado, entonces, ¿a qué punto quiero que yo llegue ese plasma? Ya puede estar en el rango de 23 a 46. Entonces, mi plasma yo quiero que esté en 46 o esté en 20, perdón, en 23 por el hematocrito que actualmente presenta el paciente, que debe ser en 12 o menor a 12, y por el hematocrito del donador, que debe estar en un rango normal. Las condiciones que debe tener un paciente para donar sangre en caninos debe ser un hematocrito mayor a 40%, ¿sí? No menor a 20 ni 25. Razas grandes que sean de pronto pacientes grandes y que sea tranquilo y cooperador. Normalmente de fácil acceso, pues es la vena yugular. Un paciente que esté en un rango de años, de 1 a 8 años como máximo. Esta vacunación actual, que sea negativa a enfermedades comunes, en específicamente hemoparasitarias, que son la Ehrlichia anaplasma, babesia y hepatosón. Hembras que no estén en gestación. En felinos debe tener un peso mayor a 5 kilos, que sea específicamente de peso corto, perdón, de pelo corto y que no sea tan obeso, eh, que sea negativa a enfermedad de SIDA y leucemia felina o micoplasma, o de pronto toxocara o PIF, que son enfermedades básicas en felinos, desparasitación actual y que el paciente no salga al exterior o que esté en comunicación con otros pacientes. El grupo sanguíneo de perros tenemos que son 9. En este caso, DEA significa pues glóbulos rojos o transfusión sanguínea en caninos, que anteriormente pues el grupo se denominaría A, B, C, D y E o AB y TH. Pero en este caso esas siglas eso, se formaban en la antigüedad, ahora esas siglas son DEA. DA 1.1, DA 1.2, DA 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En grupos sanguíneos de felinos tenemos AB y AB. Las bolsas de transfusión sanguínea o el equipo se compone de citrato, fósforo y dextrosa. Normalmente se puede almacenar durante 2 a 3 semanas después de realizar la toma de la muestra o la recolección. Este plasma normalmente se tiene que aplicar antes de la cirugía, un Dexa que es un corticoide con una difedramina que es un antihistamínico. La Dexa en 0.5 y la difedramina en 0.5 a 1 miligramo por kilo en gatos y en felinos. La Dexa puede ser endovenosa y la difedramina subcutánea, con el fin de inmunosuprimir al paciente y que me pueda recibir el plasma. Entonces, estas serían las complicaciones de pronto de emergencia que yo puedo llegar a obtener con un paciente que requiera transfusión sanguínea. En este caso sería con un coloide y este sería pues de la parte de sangre, sangre completa. Un caso de discusión para terminar eh, sería un paciente, este pacientico llegó pues con vómitos y diarreas prefusos. El paciente tiene 10 años, ingresa con vómitos y diarreas hace 4 días. En este caso, la propietaria me puede informar de pronto 1 o 2, pero pues yo lo voy a reconfirmar con la hospitalización del paciente y los signos clínicos que me presenta en el momento de la consulta, en el cual propuso el paciente que tiene mucosas pálidas y secas, retorno del pliegue
capilar y cutáneo mayor a 5 segundos, dolor a la palpación abdominal, es lo que se evidencia. Eh, Aparte de sus frecuencias, está hipotenso y la frecuencia cardíaca y respiratoria están aumentadas con el fin de compensar. Los exámenes se le tomó un hemograma en el cual su hematocrito y hemoglobina es baja, tiene una anemia regenerativa, los blancos presenta una leucocitosis con neutrofilia y leucocitosis, perdón, linfocitosis y plaquetas bajas, una trombocitopenia activa. En la bioquímica sanguínea completa se ve reflejado que la ACT y la ALP, ACT y ALT están aumentadas, que es la funcionalidad y estructuralidad de las enzimas hepáticas, el test de hemoparásitos positivo a Ehrlichia canis. Entonces, en este caso ya tengo un diagnóstico diferencial activo que sería la Ehrlichia canis, que esto como efecto secundario me puede generar vómitos y diarreas. Si el paciente no llega a esta posición, como les dije anteriormente, se reevalúa la deshidratación que tenga el paciente. Es un paciente de 10 años que tiene alteración hepática. ¿Cómo se trata? Entonces, anteriormente les dije que el líquido ideal para la parte hepática iba a ser un cristaloide. Entonces, en específico va a ser el cloruro, el cual pues no me va a generar un daño secundario en la parte hepática que se puede implementar. El porcentaje de deshidratación que yo como médico obtuve fue un 8%. Los medicamentos que se aplicaron para tratar a este paciente que de base tiene pues la parte de la arliquia son los siguientes. Omeprazol, un protector gástrico porque pues no ha comido de forma correcta hace 4 días, se manejó a 0,5 miligramos cada 12 horas endovenoso. Provides son vitaminas aparte para compensar pérdidas, no solamente los líquidos me van a compensar, sino al conjunto con vitaminas. 12 ml por kilo cada 24 horas por endovenoso. El fluimucil es un antioxidante para la parte de regeneración de hepatocitos, mm, no, perdón, no de regeneración de hepatocitos, sino como protector eh, a nivel de la ACT para que, no para que me tenga una buena funcionalidad hepática. Se maneja dosis de 75 miligramos por kilo cada 24 horas endovenoso. La oxitetraciclina es el medicamento de elección pues para la compensación de la erliquia. Eh, los hemoparásitos actúan principalmente en el hematocrito, hemoglobina y plaquetas. Es como se alimenta el parásito. La única manera o el medicamento que es de elección es la diciciclina o la oxitetraciclina para la erliquia, a dosis de 5 miligramos cada 24 horas endovenoso. La iosina es para calmar la parte de los cólicos a nivel intestinal y para el dolor, que en este caso se maneja a dosis de 25 miligramos cada 12 horas endovenoso. La serenia es un antiemético que me va a cubrir por 24 horas. Se administra a dosis de 0,1 miligramo por kilo cada 24 horas de forma subcutánea. Y el Bismopet es el antidiarreico para contrarrestar o calmar las pérdidas que presenta el paciente cada 5 ml por 10 kilos cada 12 horas vía oral. Los diagnósticos diferenciales que se pueden obtener de este caso puede ser una gastroenteritis bacteriana, gastroenteritis parasitaria, una colitis, un cuerpo extraño y enfermedad como la anaplasma, que es la que sigue de los otros hemoparásitos. Como les dije, es importante evaluar cada 24 horas sus pérdidas y mantenimientos con el fin de no sobrehidratar el paciente y no generarle edema y ascitis a nivel interno. Entonces, más o menos así es que se lleva como tal un caso para poderle recuperar el déficit de nuestros pacientes. Eso era lo que le quería exponer en la noche de hoy. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, entonces pueden encender los micrófonos o las cámaras si prefieren eh, para resolver alguna duda o inquietud respecto a la clase.
o si alguno quiere exponer de pronto un caso clínico que tenga, con mucho gusto, pues lo ideal pues es resolverle las dudas. Vale, entonces si no hay ninguna duda o inquietud, recuerden que la clase queda grabada en conjunto pues con el material. Yo me encargo de compartirlo con mi asesora para que ustedes lo tengan y lo pongan en práctica. Em, Espero pues tengan una feliz noche. Espero verlos en otra oportunidad y un saludo desde Colombia.